Me alejaré. No, es que wow, viene fuertísimo hasta aquí. La tierra se está quemando, amigos. Es un hecho, es una realidad. ¿Qué pasa, crack, genio, ídolo, artista, monstruo, fiera, terremoto, tsunami, maremoto, inigualable, el número uno, mis hueones? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Este será un video chileno, boliviano, chiliviano, chiliano, chiloviviano. Pues nos encontramos en este momento atravesando la frontera de Chile hacia Bolivia. La fila es, vaya que larga. Vaya que tenemos una gran espera ante nuestros ojos, así que no hay ninguna prisa. Muy emocionado de por fin conocer Bolivia. Jamás he pisado dicho territorio, ni siquiera por escala. Ni siquiera creo que lo he pasado volando. Y vaya que muchos seguidores me han dicho así: Luisito, tienes que conocer Bolivia. Tenemos un salar precioso, tenemos el lago Titicaca, comida deliciosa, comida exquisita, y estoy muy feliz de por fin poder realizar esta travesía. Gran parte por la cual estamos yendo a Bolivia es para seguir fotografiando para el libro, que está quedando increíble, está quedando bien chido. Si todo sale bien, ya como en 2 meses queda listo, tal vez menos. Me gustaría comenzar este video, amigos, compartiéndoles que recibí una carta muy bonita, de verdad. Muy chula, muy agradable. Recibo cartas seguido de seguidores y es bonito, de verdad, todas son agradables de leer. Pero esta tuvo algo muy especial. Y es que esta chica, Ana se llama ella, me cuenta que a ella siempre le gustó viajar. Pero pues como todo, uno se encuentra con limitantes de dinero, pues es caro viajar realmente. Uno tiene un trabajo, uno tiene una rutina que seguir. Y gracias al canal, a este tipo de videos, esta chica se inspiró muchísimo y dijo: ¿sabes qué? Voy a salir la rutina, voy a viajar. Se dedicó a viajar por varios países. Viajando conoció al amor de su vida y actualmente está esperando ya a un baby. Esta familia ahora está instalada en San Pedro de Atacama y me dicen que su plan es criar los primeros años de vida a su bebé ahí, y una vez que ya esté más crecidito, seguir viajando con él. De verdad, wow. Es algo bien bonito, sentí muy padre, se siente muy cool leer este tipo de cosas. Un saludo enorme, Ana, y a tu pololo. Esa palabra me gustó mucho, de Chile, tu pololo. Y al nuevo baby que está por venir, de verdad, un beso enorme. Que sean muy, muy felices. Vamos a darle, crucemos la frontera boliviana, que nuestros hueones, nuestros compas, no sé cómo le digan a los amigos en Bolivia, ya lo estaré aprendiendo, nos esperan. ¡Wow! Miren qué increíble, un zorro. Habíamos visto muchos animales en estas carreteras: burros, vicuñas, llamas, guanacos. Pero un zorro, qué hermoso. Desde acá estoy bien, viéndolo, no lo quiero asustar, no lo quiero intimidar, tampoco quiero que me muerda. Qué bonito, ¿no? Estas carreteras son un zoológico de la naturaleza, de la madre naturaleza, de la Pachamama. Hermoso, divino, precioso. Pachamama mamancuna chamucuna. Pachamama mamancuna chamucuna. Gracias. Ahora sí, frontera. Adiós, Chile. Mis hueones, mis sapos, la hemos pasado excelente. Hola, Bolivia. ¡Oh, sí! Chile, Bolivia. Mis hueones, mis cuates. Deliciosos, completos. Delicioso chairo. Chile, Bolivia. Y al igual que vimos en el control de Argentina y Chile, es interesante ver cómo se acaba Chile, se acaba el camino, vaya, con cemento, y comienza una vez más la terracería. Ya extrañaba mis caminos de terracería. Vamos a estar acá un largo rato probando de todo. Estamos muy, muy emocionados. Bolivia, voy a por ti. Con qué bonitos paisajes nos recibe Bolivia. La Laguna Blanca. ¿Estará congelada por completo la laguna? Averigüémoslo.
Sí, wow. No obstante, no me atrevo a pararme realmente, como que... No, es que miren, tan solo piso tantito. Mira aquí, mira cómo se mueve aquí. Agarra ahí. A ver. ¡Uy! Se ve con la cámara como que no es sólido, es más como gelatina. No lo hagas, Chul, no lo hagas. No. Oh, Bolivia. Qué hermoso, qué deli, qué delca nos estás recibiendo. Esa es una pequeña diferencia cultural que estamos aprendiendo aquí. Delca es como bueno, es del carajo. Entonces aquí decir está del carajo es algo bueno. Miren, en muchas partes está del carajo, es que está del orto, está por la chucha de su madre. Aquí, delca, del carajo, es bueno, es tuani, es deli. Idea que este fenómeno existiera. Estamos rodeados en este momento de círculos de calor que se hacen en la Tierra llamados geysers. Geysers, o tal vez la pronunciación correcta sea geyser, cualquiera de las dos es aceptada. De verdad que es fascinante y me da pavor. De verdad me da un poquito de miedo estar aquí, que el viento me lleve y me caiga ahí. Adiós, Luisillo. No más gordinflonear por la vida. Lo que sucede es que estamos en zonas volcánicas. Vaya, toda esta región es volcánica. Y en ocasiones los volcanes no tienen por dónde sacar el calor que están guardando. Entonces la tierra de cierta manera como que tiene que buscar salidas y se hacen hoyos de calor sumamente intenso. De verdad observen cómo burbujea todo. Eso no es agua, no es lechita, no es tu atole que te echas antes de dormirte. Eso es piedra derretida. Significa que eso está a cientos de grados centígrados de temperatura. Para poder derretir una piedra, tan solo imagínense, amigos, no es tan caliente como la lava. Por eso es que no agarra un tono rojo. No es como que podría acabar con una civilización entera. Pero si un animal, si un ser humano, una planta, lo que sea, se cae ahí, por supuesto que sí, lo va a desintegrar. De hecho, me está platicando Miguel Javi. No se los he presentado. Hola. Javi, qué buenas gafas, por cierto. Gracias. Qué gafones. Javi me platica que se han caído turistas, ¿cierto? Sí, lastimosamente se cayeron turistas justo por distraídos a hacer unas fotos cercanas. Se los logró sacar, pero tuvieron más allá de 70%, 80% de quemadura del cuerpo. Lo cual generó y terminó en tragedia. Fatal. Una terrible tragedia. Por eso es que estamos caminando con mucho cuidado. Por eso es que no estoy vlogueando caminando, porque sinceramente me da miedo tropezarme. Y wow, estamos rodeados, de verdad, chequen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos habrá? ¿Como 10 aquí? ¿15? Eventualmente hay geysers que se secan. Por ejemplo, estos como hoyos de tierra que ya hemos regenerados seguramente se enfriaron, se apagaron. Puede tomar cientos de años en apagarse, pero lo que da pavor es que también se generan nuevos geysers con cada día, con cada año, cada semana que pasa, y se pueden escuchar. Acá tenemos uno, y este es otro super baby que apenas se está generando, pero ya se ve vapor y ya se escucha. Vamos a ver si con el micrófono podemos escuchar. ¿Escuchan cómo ya está humeando? Como cuando empieza tu mamá a preparar la sopa, ya empieza a hervir la leche para tu arrocito con leche. Para su deleite vamos a intentar escuchar este otro que está burbujeando duro, duro, duro. Así más o menos es como va actuando la naturaleza, nuestro planeta, y va sacando calor. No sé si recuerdan cuando estuvimos en Nicaragua, que ahí en los volcanes tocó ver que cuando levantábamos tierra salía muchísimo humo, muchísimo vapor. De verdad que esto yo lo considero mucho, mucho más peligroso, porque esto sí, ahí nada más como que sentías el calorcito y te decían, bueno, si pones un huevo, se hierve y jajaja. Risas, ¿no? Risas para todos. Esto, amigo, no da risa. No da risa, hay casos fatales, así que con cuidado. La manera como burbujea también me da pavor acercarme demasiado y que una simple gota me caiga en el ojo, me caiga en la cara y se me funda. No, esto está extremo. Pero ¿qué tal? ¿Ustedes tenían idea de la existencia de esto? Yo la verdad no, y me encanta estarme asombrando tanto. No, esperen, esto es lo más impresionante, lo que más me asusta. Aquí sí.
La Tierra se está quemando. ¿Qué te hemos hecho, planeta Tierra, para hacerte enojar tanto? Bueno, no. Obviamente hemos hecho mucho para hacerte enojar. Estás en todo tu derecho, planeta Tierra. Quémanos. Quémanos ahora mismo. El calor que se expide de aquí y el aroma a azufre sí es más que evidente. Huele a huevo duro. Huele a hombre que cenó lentejas y está pasando una muy mala noche. No, estos sí están pero masivos, impresionantes. De igual manera, con mucho cuidado para evitar cualquier tipo de tragedia. Pero el más masivo, el gallo, el ídolo, el fiera, el destructor, el Thanos que cierra el puño, el papá de todos los pollitos, es este geyser de aquí. La cantidad de vapor que está soltando, eso está hirviendo. Ni siquiera quiero pararme ahí. De hecho, me da risa que aquí hay un letrero como de muerte, peligro, aléjate de aquí, y lo haré. Te voy a hacer caso, letrero. Voy a hacer que el tiempo que invirtieron las personas dibujándote sea válido. Me alejaré. No, es que wow, viene fuertísimo hasta aquí. La Tierra se está quemando, amigos. Es un hecho, es una realidad. Démonos cuenta que el día que el planeta quiera terminarlo todo, lo va a acabar, de verdad. ¿Han visto esos videos que de la nada se hacen hoyos en medio de la Tierra? En inglés se llaman sinkholes, este fenómeno. Que hay gente parada y de la nada, ¡prum!, un hoyo y te mueres. ¿Qué tan seguro te sientes ahora, amiguito? Sabiendo que donde está tu casa, tan segura, tú viendo el video, dándole like. ¿Por qué no le has dado like, crack? El mundo se puede acabar ahora, hazlo ahora. Se puede de la nada tu casa hundir, te vas, adiós. O de la nada se hace un geyser en tu jardín y tu perrito ahí se cae. Disculpen por ese pensamiento tan oscuro. Perdón, toco madera. El momento en el que el planeta Tierra quiera irse, esfumarse, quemarse, lo va a hacer. Así que, amigos, apreciémoslo ahora. Tierra, Pachamama, te amo. Por favor, no hagas un geyser en mi patio trasero. Por favor, gracias. Esta es la Laguna Colorada. No necesita explicación de por qué se llama Laguna Colorada. Vaya que estas aguas son rosadas. Están más rosadas que mi entrepierna cuando corrí después de meterme a esa laguna salada en Chile. Vaya tarde de sufrimiento que fue esa, amigos. No es la primera vez que he visto este fenómeno. Había visto este fenómeno igual en Yucatán, las Coloradas se llama ahí. Esto sucede porque el plancton, vaya, todas las plantas, todos los microorganismos que hay en el fondo, se mezclan de tal manera que hacen que el suelo agarre cierto color, y por eso es que el agua se ve así. No significa que precisamente el agua es rosa, sino que toda la tierra mezclada con las algas, con los microorganismos, hacen una mezcolanza como un chocomilk, una lechita, un licuado, y hacen que se vea de esa manera. Y vaya, esto lo vimos en el video pasado, me parece. Pero qué hermoso es poder observar a los flamencos conviviendo, volando, caminando, poniéndose más y más rosas con cada año que pasa. De verdad, divino. Toda la naturaleza aquí es bien bonita, miren. Llegaron vicuñas de la nada. ¿Se alcanza a ver con este lente? Creo que no, pero hay un vicuñón ahí, hermoso. De la nada llegan vicuñas, de la nada llegan más flamencos. Es bien bonito, es bien hermoso. Y estamos viendo un fenómeno interesantísimo. Ay, aquí es cuando me gustaría tener un equipo de producción de National Geographic para que me ayude. A ver si puedo grabar ahorita tanto con mi lente grande. Nos tocó ver cómo viene una familia de vicuñas, ¿no? Que están ahí, están caminando. Y en eso la líder, la que iba hasta adelante, que por lo general es hembra, es la madre de la familia, empezó a correr rapidísimo. Dijimos, ¿qué pasó? Resulta que venía otra familia en dirección opuesta. Entonces esta empezó a correr rapidísimo y las asustó a la otra familia, como para que, no sé, no se peleen, o para que no les quiten el agua que están buscando, qué sé yo. Pero wow, me sentí en un documental de estos de animales de nuestro planeta, en vivo, así, viéndolo a la distancia. Hermoso, bellísimo, cómo te quiero, Pachamama. Lleno de luz, nuestras manos lleno de luz en nuestros corazones. Gracias, Almarísimo. Gracias. Llegamos al desierto de Siloli. Uno de los grandes atractivos del desierto de Siloli, el árbol de piedra. Realmente no es un árbol, es una piedra, pero se petrificó de cierta manera que parece un arbolón. Y realmente todas las piedras, si las vemos, las analizamos, es algo muy bonito, es algo muy interesante. Uy, realmente si yo viera este escenario en una fotografía,
Me imaginaría que estaría haciendo un calorón tremendo. Para nada. Está rarísimo que me quema el sol y a la vez el frío me quema como la piel. Un fenómeno muy extraño. Nunca había estado en un ecosistema similar. Me siento todo mormado, todo como resfriado. Parte de la aventura. Oh Madre Tierra, oh Madre Santa, que tienes mi amor. Gracias, Madre. Gracias. Y en medio del desierto, ¿alcanzan a ver esa construcción de allá? Que desde aquí se ve diminuta. Ese es nuestro hotel. En medio de la nada, miren. En medio del desierto. No hay pueblo. No hay nada, ni No hay pueblo, tiendas, nada. No hay carretera. Ahí nos vamos a quedar. Nuestra aventura del día concluye llegando al hotel que, suena que va a ser una noche de lo más peculiar. Este es el único hotel, el único establecimiento, la única construcción que existe en muchísimos kilómetros a la redonda. Observen esto, está el hotel y el desierto. Nada más que kilómetros y kilómetros de arena, zorros salvajes, liebres desérticas. Si algo sale mal aquí, no hay escapatoria, mi brother. No hay a dónde ir. De verdad estamos en medio del desierto y este hotel está muy interesante. No suena como la experiencia más cómoda, hay que admitirlo, pero sí que está peculiar. El concepto de este hotel es meramente comunitario. Significa que no tiene un dueño como tal, sino que la comunidad se encarga de mantenerlo. Lo que está súper bonito, hay que admitirlo, es que, por ejemplo, los calentadores de agua son de energía solar. Tienen también hay unos molinos de energía eólica. Entonces todo funciona de esa manera. Todo así es como se sustenta el hotel. Inconvenientes que pues claramente hay muy poquita agua caliente. Si te tardas en bañarte y te ganan los demás turistas que están en el hotel, pues ya, pura agua fría para ti, bro. Y créanme, hace mucho frío. Pero es parte de la experiencia. Uno no viene por la comodidad, uno viene por la aventura. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Muy emocionado de empezar a conocer Bolivia desde esta parte y poco a poco vamos a ir entrando hasta la ciudad, hasta la civilización. Manténganse al tanto porque se vienen videos joyísimas. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que esta noche pasará mucho frío en medio del desierto. Tenemos un cielo. Gracias.